Vamos a grabar entonces en esta computadora. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es partir contándoles un poquito sobre las formalidades que vamos a tener en el curso. eh, Luego vamos a ver un poquito de historia y les voy a contar un poco sobre cómo va a ser sobre todo la parte de evaluación y cómo vamos a tener que resolver cada una de las distintas secciones del curso. Entonces, tengo aquí unas diapositivas. Ok, entonces voy a compartir eso. Aquí están. Bien, ok. Entonces, miren, el curso yo lo tengo separado actualmente en tres grandes secciones. La primera sección es la que yo denomino la parte teórica y en donde vamos a tener clases regulares, digamos, de la típica forma como ustedes siempre han tenido clases, es decir, donde yo les voy contando un poco lo que ha pasado en la computación gráfica, los distintos tipos de algoritmos que se emplean en la computación gráfica, em, y un poco hacia dónde vamos y cómo lo vamos mezclando con las tecnologías más actuales. Entonces, lo que ven aquí en esta diapositiva son todas las cosas que vamos a ver. Vamos a partir con algoritmos de raster, eso lo vamos a ver ya mañana, en la clase de mañana. También vamos a ver transformaciones geométricas en dos y tres dimensiones, que es algo muy útil para, ¿cómo se llama? Para poder generar un modelo y a partir de ese modelo aplicar estas transformaciones para lograr, por ejemplo, animaciones. Em, Vamos a ver toda la parte de coordenadas homogéneas y proyecciones, la visualización tanto en dos como en tres dimensiones, los algoritmos de clipping, que son los que me permiten hacer la detección de cuando en particular, una recta intersecta con un cuadrado. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque son los algoritmos de clipping los que nos permiten determinar qué sección nosotros vamos a visualizar en la pantalla. Em, sí, esta es la primera clase. Les estoy explicando un poquito lo que vamos a ver y cómo vamos a evaluar y todo eso. Em, ok. En Siga no aparece el horario. Wow, qué extraño. Bueno, em, de ahí si quieres me escribes un email y lo vemos tu situación después, Alonso. Ok, entonces les iba explicando que los algoritmos de clipping son los que nos permiten determinar básicamente intersecciones para ver cuáles son las cosas que son visibles dentro del mundo, que para nosotros va a ser la pantalla, pero también esos mismos algoritmos de clipping luego se pueden extender a un montón de otras cosas. Por ejemplo, en toda el área de juego, a mí me interesa que, por ejemplo, si mi personaje va corriendo y se acerca mucho a una muralla, que el brazo no traspase la muralla, ¿cierto? Y todos esos son los algoritmos de intersección que, sobre todo, bueno, en el mundo de los juegos, obviamente, pero también en los mundos de las animaciones, hoy en día está súper estudiado, son algoritmos que si bien son caros, por suerte tenemos hoy en día las tarjetas gráficas que básicamente son 1 millón de procesadores, o sea, bueno, no 1 millón, pero muchos, muchos, muchos procesadores pequeñitos que no son tan poderosos como los procesadores principales de nuestras máquinas, pero que saben muy bien cómo resolver operaciones matriciales, que saben muy bien cómo hacer cálculos de punto flotante con mayor grado de exactitud. Entonces, todo eso, todo ese avance, digamos, de la tarjeta gráfica es lo que nos permite hoy en día que al final hagamos millones de cálculos de intersecciones y cada vez vayamos logrando una animación que parezca mucho más real. Entonces, esa es la parte de clipping. Luego tenemos representaciones de curvas y superficies, que por supuesto nosotros no queremos vivir en un mundo de Minecraft, ¿cierto? Necesitamos poder representar curvas y superficies en general. Luego vamos a ver rápidamente un área que de hecho es mi área principal de investigación, que es el modelamiento geométrico de objetos tridimensionales.
Y ahí lo que vamos a necesitar hablar un poquito es sobre lo que son las mallas geométricas y para qué sirven. Ahí ya nos escapamos un poquito de lo que es solamente visualizar algo, sino que ya queremos simular. O sea, por ejemplo, yo quisiera hacer un modelo de un auto que sea súper caro, ya el último modelo de Mercedes, y yo no quiero construir 50 Mercedes y hacerlo chocar a 10 kilómetros por hora contra una muralla, luego a 20, luego a 30, luego a 40. ¿Por qué? Porque me voy a echar demasiada plata en algo que hoy en día los computadores pueden resolver de forma bastante más simple y podemos ponernos en millones de casos de la simulación ya física. Es decir, ya, ¿qué pasa si voy en el auto con un pasajero que va con o sin cinturón y chocamos a 40 kilómetros por hora contra una muralla concreto? Y ver qué es lo que sucede y hacer ese análisis sin tener que construir el auto de verdad y echarme una burrada de plata en hacer todos esos tests para ver qué tan seguro es este nuevo auto que yo quiero construir. Lo mismo pasa en otros tipos de áreas, como cuando yo quiero ver, por ejemplo, cómo se va a comportar una prótesis sobre un paciente, ya cuando nos metemos en el mundo médico. Entonces, antes de yo equivocarme y hacer una operación que quizás no le va a quedar muy bien al paciente, yo puedo hacer modelamiento para ver cómo ese paciente, según sus propias restricciones, se comportaría con cierta prótesis y así ir optimizando sin tener que construir el modelo final. Y cuando ya estemos seguros, ya esta es la solución, muy bien, listo. Ahí sí le damos y construimos como corresponde y vemos toda esa parte. Eh, Luego tenemos otra sección que es son los algoritmos de eliminación de líneas y superficies ocultas. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando ustedes, nuevamente, volvamos al mundo de los juegos, tienen una ciudad completa, ¿ya? Y hay un edificio que está detrás de otro, o detrás de un edificio se metió un auto. Todos esos algoritmos de eliminación de líneas y superficie oculta son los que nos permiten de modelar esto como corresponde. O sea, yo quiero que si el auto se metió detrás de un edificio, según mi punto de vista, yo quiero dejar de ver el auto, no puede pasar entre medio o que se vea una puerta o que se vea parte de este. Entonces, todos esos algoritmos que tienen que ser súper eficientes porque yo tampoco quiero estar gastando tiempo en, entre comillas, dibujar algo que no se va a ver. Entonces, todo este tipo de familias de algoritmos nos permiten ahí hacer grandes optimizaciones de recursos y solamente comenzar a dibujar un objeto cuando yo sé que va a ser finalmente desplegado en la pantalla. Luego tenemos modelos de color y su uso en la computación gráfica, que ahí son grandes estudios que en realidad cómo definimos el color es algo que se ha estudiado desde, no sé, desde que existe la física básicamente. O sea, em, siempre ha sido un tema sobre la paleta de colores, con cuántos colores trabajar. Modelos como por ejemplo cuando ustedes están trabajando, estaban en el colegio y trabajaban con témpera en base a los pocos colores que tenían de témpera, cómo poder generar los otros. Y en el mundo de la computación gráfica, bueno, para nosotros tenemos obviamente el RGB, pero también tenemos otros sistemas de colores que se utilizan, por ejemplo, en el televisor, que no es el mismo que el que se utiliza en el computador. Las impresoras utilizan otro, y así vamos a ver varios distintos modelos y cómo ha sido, digamos, una larga lucha llegar a ser un modelo unificado de cómo se definen los colores. Luego vamos a ver también el realismo y el rendering, cómo pasamos de los objetos que son más bien discretos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una esfera, probablemente la voy a definir a partir de, por decirles algo, 40 caras que son cuadradas unas al lado del otro y que voy construyendo mi esfera. Pero si yo veo esa esfera, la voy a ver eh, como entre comillas, el concepto que hoy día estamos acostumbrados a utilizar, la vamos a ver pixelada en el fondo. No va a ser una esfera así completamente redondita como corresponde. Entonces, eso se logra a partir del rendering y se logra a partir del manejo de shaders, que es el verdadero concepto que está detrás, que también vamos a ver.
Y también el último punto es para seguir dándole más realismo a nuestras animaciones, es cómo utilizamos nosotros la iluminación y el sombreado, ¿ya? Ahí vamos a ver en particular un último algoritmo que es el ray tracing, que también sirve para ver qué superficies se deben iluminar, pero también hay adaptaciones de ese algoritmo para ver cuándo un rayo, en el fondo es eso, cuando un rayo que parte desde un cierto punto y se dispara hacia allá, cuando choca con una superficie dentro de nuestro modelo tridimensional que tengamos. Así que esa es la parte teórica que nosotros vamos a ver en este curso. Y mi idea con esto es darles toda una base, una gran pincelada de los grandes tópicos que se ven en la computación gráfica. A continuación, vamos a ver el método de evaluación entonces. Vamos a tener tres grandes hitos aquí. El primer tercio del curso, como les dije, es donde yo les presento todo el concepto teórico, por así llamarlo, de lo que vimos en la diapositiva anterior. Y al final de esa parte vamos a tener un certamen que es el único certamen en realidad del curso, que evalúa solamente la parte teórica y que tiene vale un 25% de la nota final. En un segundo tercio, yo les voy a pedir que cada uno de ustedes haga una presentación sobre un paper de la conferencia más importante de gráfica en el mundo, que es la SIGGRAPH. Ya les voy a dar más detalles de dónde viene la SIGGRAPH, y eso va a tener otro 25%. Y finalmente, en el último tercio del curso, ustedes van a tener que hacer un proyecto que va a utilizar OpenGL. OpenGL, para quienes no sepan, es la librería gráfica abierta, por así llamarlo, Open Graphic Library, y básicamente es una especie de API en el fondo que se conecta con casi cualquier lenguaje de programación. Es decir, ustedes pueden usar OpenGL con C, con Python, con Java, con casi cualquier lenguaje que ustedes quieran. Pero OpenGL es como es realmente un conjunto de funciones que permiten que ustedes se comuniquen con la tarjeta gráfica y puedan desplegar operaciones de la geometría computacional, de la computación gráfica. Así que ahí yo les voy a pedir que ustedes hagan cada uno de forma personal un proyecto y ya les voy a dar más detalle. De hecho, vamos a ver un video más adelante de qué es lo que les voy a pedir. Luego, no hay ninguna restricción para el cálculo de la nota final y aprueba quien tenga nota final mayor o igual que 55. Eso quiere decir que si alguien no quiere dar el certamen, por el motivo que sea, se puede sacar un cero, y si en las otras cosas les va bien y les da más que 55, van a pasar. Ahora, si alguien no hiciera el proyecto, no tiene ninguna opción de aprobar, porque ahí se juega en el 50% de la nota, es decir, que si tuvieran un 100 en el certamen y en la presentación llegarían a un 50 como máximo. Entonces el proyecto lo tienen que hacer sí o sí. Y como les dije, no tienen ninguna restricción sobre cuál lenguaje de base utilizar. Eh, ya voy con el proyecto, Daniel, voy a entrar en detalles y les voy a mostrar un video, les va a quedar bastante claro, yo creo. Em, ¿Cómo se llama? Sí, eso hasta ahí. Bueno, lo que les estaba diciendo era que ustedes pueden, aquí ustedes van a ser libres, si se sienten más cómodos trabajando con Python, lo hacen Python más OpenGL, se sienten más cómodos trabajando con C, lo hacen con C más OpenGL, o con el lenguaje que ustedes quieran. El certamen no va a evaluar materia sobre OpenGL, porque OpenGL de hecho es un proyecto es entre comillas, de investigación personal más programación. Y de hecho yo lo que voy a hacer es dejarles un montón de links, que son los que son necesarios para realizar el proyecto. Y ustedes van a, o sea, si tienen preguntas de OpenGL, siempre me van a poder contactar y vamos a poder conversar sobre eso. Pero yo no les voy a hacer clases de OpenGL directamente. De hecho, es una API, se van a dar cuenta que es fácil de utilizar, por eso encuentro que no tiene mucho sentido que yo vaya leyéndole cada una de las funciones y diciendo, bueno, con esto se dibuja un cuadrado, con esto se dibuja un triángulo.
Son cosas que ustedes mismos pueden ir viendo y creo que aporta a que ustedes mismos ya se vayan preparando para investigar cuando tengan que aprender sobre algo. Ahora, la gracia es que si tienen dudas me van a poder preguntar a mí, pero yo no voy a estar ahí dándoles la materia, ¿cómo se llama?, con diapositivas ni nada por el estilo. Ok, siguiente. Esto, bueno, esto sobre el paper. Dice hacia el final del curso se organiza, o sea, en realidad en el segundo tercio, no hacia el final, porque esto estaba desde el modo presencial. El modo conferencia, donde cada uno va a tener que presentar un paper de SIGGRAPH, como ya les dije. Eh, Tienen que escoger un paper y me tienen que decir cuál es el paper que van a presentar para que yo los vaya anotando. Cosa de que ninguno de ustedes presente el mismo paper cuando, o sea, básicamente aquí es por orden de llegada. El primero que dijo, ya, profe, yo quiero presentar este paper, esa persona se lo gana y nadie más del curso puede presentar el mismo paper. Yo les voy a pasar una rúbrica indicándoles los puntos principales en que yo voy a considerar en la evaluación. Por ejemplo, que el tiempo sea adecuado, que la profundidad del tema haya sido bien tratada, que, ¿cómo se llama?, que se apoyen en demos, porque muchos de estos papers que están abiertos al mundo, los proceedings, cuentan con demos. Y ustedes pueden mostrar las demos, pero ojalá también pensando en que el tiempo es una variable a considerar dentro de la presentación. Entonces, tampoco la idea es que estén presentando durante 20 minutos si yo les digo, bueno, deberían presentar en torno a los 10 minutos. Y la profundidad tiene que ser adecuada, o sea, nos tiene que quedar claro cuál era la idea del paper, por qué era necesario hacer esto, si es que dentro del paper se comparan con otras técnicas anteriores, ustedes también digan, bueno, y nosotros somos mejor que estos otros que hicieron tal algoritmo, y somos mejores porque, no sé, utilizamos menos recursos, utilizamos menos máquina o nos demoramos menos, cosas por el estilo. Poner énfasis en todas esas cosas, como si el paper lo hubiesen escrito ustedes. Esa es la idea. Yo en aula les voy a dejar el link, ahora no se los dejé todavía porque SIGGRAPH es una conferencia tan grande, pero tan grande, que de hecho ya en la página web uno se pierde, así que estoy buscando un link pertinente para que ustedes no pierdan tanto tiempo en saber desde dónde tienen que ir a buscar los papers para presentar. Así que yo prontamente les voy a dejar ese link, pero de cualquier forma eso lo van a tener que hacer en el segundo tercio del curso, así que todavía hay mucho tiempo. Eh, Sobre el proyecto, aquí está la definición formal sobre lo que yo les pido. A ver, esto es un proyecto súper bonito cuando estamos en modo presencial, porque de verdad yo tengo un cubo un cubo verdadero, así que creo que lo hizo la polola de un exalumno que estudiaba arquitectura. Y es un cubo así que es bien firme y todo, tiene todas las caras en blanco. Y la idea es que en la versión presencial es que yo les paso un proyector, lo inclinamos en cierto ángulo y dejamos el cubo en el suelo y ustedes tienen que proyectar sobre tres caras de este cubo. Y tienen que hacerla coincidir, digamos, correctamente cada una de las caras. Em, para eso hay algo que se llama el picking. El picking es lo que les permite a ustedes, por ejemplo, agarrar un vértice de un cuadrado y con el mouse moverlo hasta hacerlo coincidir, digamos, con cada uno de los vértices del cubo físico. Y una vez que está todo coordinado, digamos, la idea es que ahí ustedes pueden utilizar shaders, que es algo que vamos a ver más adelante, em, pero que carguen animaciones. Por ejemplo, hay gente que ha hecho incluso hasta juegos, y ya les voy a mostrar un video para que vean el alcance que tiene. Y como les dije, cada una de las secciones necesarias para lograr hacer este proyecto, yo les voy a dejar los links. Son los links que han utilizado todas las generaciones anteriores.
y todos lo han logrado bien. De hecho, este es un curso que por lo general la gente termina con muy buena nota. Porque en el proyecto ya se llevan el 50% de la nota y además porque, bueno, la presentación, ustedes haciendo una presentación decente van a tener un 80, ya tienen muy buena nota y en realidad donde se logra mayor variabilidad es en el certamen. El certamen tampoco es que sea tan difícil ni nada por el estilo, pero yo creo que hay gente que ya a esta altura, no sé, no se sienten tan motivados o algo por el estilo, quizás no les gusta tanto la parte teórica, que igual muchas veces bien matemática y muy algorítmica, de hecho. Em, pero por eso es que a alguna gente quizás le va mal ahí, pero con las otras los otros dos tercios que son el 75% de la nota, generalmente les va bien y terminan con muy buena nota. O sea, por lo general la gente termina con un 70 o más, digamos, en este ramo. Y hasta ahora solamente una persona se echó el ramo y fue porque lo votó. O sea, ni siquiera lo quiso desinscribir. Y nada, pues, no hizo la presentación del proyecto, así que se quedó con esa nota mala. Pero todos los demás siempre han estado bien. Em, Me hace la pregunta Juan Pablo de si es necesario escribir papers para la presentación, o sea, saber escribir un paper. No, a ver, lo que es necesario es ser capaz de entender un paper de nivel técnico que va a estar en inglés y a partir de la comprensión que tú tengas de ese paper, puedes realizar una presentación con diapositivas, tú hablando, también llamando a videos si es que tu artículo tiene videos y los quieres utilizar, o haciendo una pequeña demo si quieres, cosas por el estilo. Y eso es lo que yo voy a evaluar. Yo voy a evaluar de que el paper que tú mismo escogiste lo explicaste bien al resto del curso, que se entendió la idea, que vendiste bien esta idea, porque se supone que los papers de SIGGRAPH, bueno, es una conferencia súper complicada que a uno le acepten un paper. Entonces, los papers generalmente son de muy buen nivel y por lo tanto tienen que resaltar siempre qué es lo que están mejorando con respecto al resto. Así que todos esos aspectos son necesarios y yo evalúo la presentación que cada uno de ustedes haga. Ok, entonces, miren, ahora voy a dejar de compartirles la pantalla aquí y me voy a ir acá. Un segundo. Aquí. Entonces, les voy a compartir. Les voy a compartir con audio porque es más entretenido ver el video así. Aquí. Por si acaso, los links de este y otros videos yo ya los dejé en aula, así que van a poder encontrar eso ahí. Tengo que bajarle un poquito el volumen porque... Estos son trabajos de compañeros de ustedes que fueron hechos en el 2016. Voy a dejar la pantalla completa. Como se podrán dar cuenta, esto es mucho más entretenido cuando estamos en formato presencial. Ahí se ve el cubo solo en la sala y ahí
se ve cuando ya empiezan a proyectar y luego cuando ya hacen calzar, digamos, que esta es la parte del picking, que es cuando uno hace calzar las distintas caras con las caras del cubo físico. Y ahí en particular su compañero agarró la imagen que le entregaba la cámara de su propio notebook y la proyectaba en las distintas caras del cubo. Y ahí se ve el proyector como está inclinado, un poquito, bueno, más adelante creo que se ve mejor. Que nosotros inclinamos el proyector y por eso podemos lograr proyectar en las distintas caras del cubo. Y también hay gente que se motiva mucho más. Por ejemplo, este alumno hizo su propio cubo y lo puso encima del otro para proyectar sobre más caras aún. Alguien hizo una culebrita de esas que uno tenía que comerse la comida para ir creciendo, pero está sobre las tres caras del cubo. Y hay alumnos que también les gustaba mucho más el ramo y hacían mucho más de lo que se pedía. Aquí tenía dos jugadores, iba proyectando cuando, creo que en la cara de arriba iba proyectando cuando le impactaba al adversario, si no lo impactaba. Ahí interactuaba con las teclas del notebook, podían hacer todas esas cosas. Y bueno, también la imagen sobre el cubo se iba poniendo cada vez más blanca. Bueno, ahí está el proyector. Se iba poniendo cada vez más blanca a medida de que uno de los jugadores iba perdiendo. Y aquí ya tenemos otro nivel de motivación. Un alumno llevó su propio proyector. Así que en vez de proyectar sobre tres caras, proyectaba sobre 5 y estaba jugando, hizo un juego así como de cachipún. Y cada usuario veía un lado opuesto y ahí veía quién ganaba o si había empate o lo que fuese. El proyecto es individual. Así que ahora vamos a salir de aquí. Bien. Entonces, bueno, eso es para darles un poquito la idea del proyecto. Como les dije en la página de aula, yo ya les dejé links a también versiones de proyectos de otros años. El año pasado y la modalidad, o sea, como estamos en modalidad online, lamentablemente no va a poder ser algo tan entretenido como lo que vimos ahí. Y lo que hicimos el año pasado, que también tuvimos esta asignatura, fue que básicamente me mostraban lo que ellos, o sea, lo que cada alumno lograba en su casa, que tenía que mover los vértices de este cubo virtual, por así llamarlo, y luego que me mostrase, digamos, lo que había logrado a nivel de animación o cuál era su idea general del proyecto, como si hubiésemos estado de forma presencial. Em, y bueno, de eso no hay video porque en el fondo no era tan entretenido como los otros, así que eh, eso. Y para ustedes, bueno, yo no sé si iremos a alcanzar a tener la suerte de que al final de semestre ya se pueda quizás volver a la U. Si es así, sería ideal si pudiesen proyectar, pero bueno, lo veo medio difícil. De todas formas, esa es la última actividad del curso, así que
Con eso se cierra y de hecho es fácil de evaluar, así que hasta me pueden entregar el proyecto el último día de que haya que subir el acta SIGA. Porque ustedes me muestran, yo digo, ya, ok, logró estos aspectos que también yo se los voy a indicar con una rúbrica. em, y, y con eso yo les pongo la nota al tiro y ya se sube rápido, así que eso. Sobre que vaya a ocupar mucho tiempo o no tanto, mira, eso es relativo. Lo primero es ser capaz de lograr, por ejemplo, dibujar un rectángulo eh, y que tu diseño considere que en realidad tu modelo no va a ser un solo rectángulo, sino que van a ser tres, por lo menos tres. El segundo punto es lo que o sea, lo que se denomina como el proceso del picking. Y el picking, nuevamente les insisto que es el proceso de poder agarrar una esquina de un rectángulo y desplazarla a voluntad, como uno quiera. Lo puede hacer, digamos, con el mouse o lo puede hacer interactuando con las teclas de arriba, abajo, izquierda, derecha. Y cuando ya lograste eso para uno, en realidad lo vas a lograr por las tres caras, así que ahí ya está listo. El siguiente proceso es ser capaz de cargar texturas, que se llama. Las texturas es, por ejemplo, muchas de las imágenes que ustedes veían ahí eran GIF animados simplemente, pero que en función de si estaban haciendo un juego o no, eh, o sea, cómo ese GIF pasaba de un GIF a otro o cosas por el estilo, cómo iba interactuando. Ahí esto tiene una parte de creatividad que muchas veces no se mide en la universidad, pero aquí tienen el espacio para expresarse abiertamente como ustedes quieran. Em, Así que eso, yo creo que la idea del proyecto queda más bien clara. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, sea sobre las tres secciones que les mencioné del curso. Yo, profesor, Sí. para posgrado no hay ninguna regla extra, como se suele hacer en otros ramos. Mira, a ver, a contar de este semestre, lo que se decidió como departamento es intentar integrar mejor el pregrado con el posgrado. Lo que quiere decir que estos cursos que antes tenían siglas distintas para pre y posgrado, ahora se han unificado y todos están tomando la versión de posgrado. Entonces, en realidad la exigencia que va a tener va a ser la misma para todos los alumnos y antes lo que yo hacía, porque a nosotros se nos pedía, digamos, que los alumnos de posgrado le exigiéramos un poco más, yo les pedía que en el proyecto implementaran algún algoritmo de sombreado o alguna de las técnicas que vamos a ver en el curso en la parte teórica, como, no sé, la iluminación de Pong o cosas por el estilo. Pero no, ahora no. Ahora todos van a tener la misma restricción y va a ser un poquito más como el peso que tenía en pregrado. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, yo tengo una consulta. Adelante. ¿El tema de los papers lo tenemos que venir eligiendo ahora o eso es más adelante? Mira, yo espero esta semana definir de cuál SIGGRAPH, de cuál proceedings, ustedes van a tener que escoger el paper. Así que les voy a dejar el link ahí en Aula. Cuando ya lo suba, les voy a enviar un mensaje por Aula. Les voy a decir, ya está disponible este es el link para que ustedes, de toda esta lista de papers, vean cuál les interesa ver. Y la presentación es una vez que ya hayan rendido el certamen. Es decir, tienen por lo menos el primer tercio del semestre para definir cuál es su paper. Ya, profe, gracias. Me preguntan si la presentación es en clases o un video. Em, hmm, En realidad yo prefiero utilizar el mismo tiempo de clases para no sacarlos de eso. Y lo otro es que para que estemos en igualdad de condiciones, cuando se inician las presentaciones de los papers, em, yo, ¿cómo se llama? He tomado la determinación de que em, ¿cómo se llama? Yo puedo designar a cualquier alumno al azar.
y tienen que estar preparados para rendir el paper, porque si no, algunos tienen más tiempos que otros y como que se pone medio injusto. Em, Así que prefiero que lo hagamos en clase, en la misma clase, y ahí yo voy a ir llamando al azar a alumnos para que hagan su presentación. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? ¿hay algún lenguaje de programación que nos recomiende para complementarlo con la librería que nos dijo? Con OpenGL. La verdad es que es donde tú te sientas más cómodo, pero mira, a ver, yo creo que, yo creo que Python igual es súper bueno porque Python de por sí ya es súper fácil, facilita un montón la vida. eh, y es una opción que varios alumnos ya han utilizado anteriormente. Pero si tú te sientes mejor programando en C o en C++, no hay ningún problema. De hecho, la idea es que tú lo hagas con un lenguaje que tú sientas que dominas y que te sientes más cómodo. Ok, no, ningún lenguaje va por sobre otro, digamos, ninguno es como más capaz o menos capaz. No, es básicamente por las facilidades que tengas tú de programar. Ok, muchas gracias. Ok. Bien, entonces ahora lo último que les voy a mostrar hoy día es otra pequeña presentación sobre la historia para que historia aquí. Una pequeña línea del tiempo de la computación gráfica. Sí. Miren, aquí hay varios hechos bien entretenidos y en realidad todo esto eh, parte en 1952 con Alexander Douglas, que estaba de candidato a doctor en ese momento en Cambridge y se le ocurrió hacer el gato. Pero en 1952, hoy en día hacer el gato es un chiste. En 1952, imagínense lo que significaba pensar en tener un sistema computacional y todo, todos los recursos. Probablemente era el computador más grande del mundo para hacer el gato. En el 57 se logra escanear ya la primera imagen de 5 por 5 centímetros y en el 62 eh, Steve Russell crea este juego, el Space Wars, que es esta fotito que aparece aquí en la derecha y que básicamente ustedes tenían que disparar y bueno, se movían alrededor del centro de la pantalla y de hecho era una sensación. Eso fue uno de los primeros juegos, yo creo, programados en el 62. Entre medio, en el 60, imagínense que hay grandes empresas que se empiezan a interesar por toda esta parte, sobre todo con esto de la simulación que en algún momento se los dije. Entonces la General Motors, en colaboración con IBM, producen el primer software comercial que son los CAD. Y CAD es Computer Aided Design, que es básicamente diseño asistido por computador. Y aquí en el 69 viene, imagínense, desde el 69 que existe la SIGGRAPH, ¿ya? Y bueno, dentro de la computación, yo no sé si todos han escuchado, pero eh, está esto, la ACM, ¿ya? La ACM, hay ACM para muchas cosas, porque es la Asociación para Máquinas Computacionales, ¿cierto? Y dentro de eso están todas las disciplinas de la informática, pero se creó un grupo de interés especial que era el de computación gráfica, y ahí es donde nace el SIGGRAPH. Eh, ¿Cómo se llama? Y desde ahí que se están realizando, desde el 74 se realizan las primeras conferencias y no han parado hasta el día de hoy. Como les dije, SIGGRAPH hoy en día es, bueno, la principal estaba en Estados Unidos, pero había tanta gente trabajando en gráfica que después se creó SIGGRAPH Asia y que se hace, por ejemplo, si una SIGGRAPH se hace en enero, la otra se hace en agosto.
porque todo el rato todo el mundo quiere publicar en gráfica sus propios avances. Y estaba leyendo por ahí unos números para que se den cuenta de lo grande que es. Hoy en día SIGGRAPH es una conferencia a la cual asisten 10.000 personas. 10.000 personas. Y no es que sean puros científicos, sino que en el fondo, imagínense que toda la computación gráfica atrae a todos los desarrolladores de juegos, desarrolladores de consola, al mundo del cine hoy en día, a distintas empresas que quieren interactuar con otras empresas, digamos, que necesitan de estos software. Van hasta gente, organismos militares de Estados Unidos, sin duda que siempre hay representantes en SIGGRAPH para ver hacia dónde está avanzando la gráfica y cómo poder tomar provecho de todas estas cosas. Entonces, es realmente una comunidad gigantesca y también al mismo tiempo, como les dije, que acepten un paper en SIGGRAPH es complicado. O sea, tiene que ser una investigación novedosa. No es que cualquiera llegue y diga, ah, bueno, si hay 10.000 personas en SIGGRAPH, ¿además me acepto un paper? No, nada que ver. Súper difícil. Ok. En el 72, Bushnell contrata, digamos, a alguien para hacer un diseño de autos y no lo logra, pero desarrolla el Pong. Y el Pong es este juego que está aquí, ¿cierto? Que había una pelotita y que estas eran como paletas de ping-pong, ¿cierto? Y uno tenía que ir moviéndose para pegarle a la pelotita y devolverla hacia el otro lado. Y al final, cuando la pelotita pasaba, entre comillas, yo no la alcanzaba a pegar con mi barra, entonces yo perdía. Y eso ya se hacía en el 72. En el 74 ya empezamos a ver cómo la industria del cine empieza a poner mucho énfasis en los aspectos visuales. Bueno, también a partir de los distintos algoritmos que se han ido desarrollando en la computación gráfica. El frame buffer, que es uno de los que vamos a ver, es uno de los que nos permite, digamos, trabajar con imágenes que en esos momentos eran muy pesadas y que yo quería que se desplegaran correctamente en el tiempo que corresponde en la pantalla. Y bueno, sobre eso se han ido construyendo cada vez mejores algoritmos. Y como les dije, en el 77 ya está este diseño de wireframe. Wireframe es como un cableado, por así llamarlo, como un enrejado. Es cuando en vez de, por ejemplo, ver un cuadrado solamente de las tres caras, es como que yo tuviera solamente los alambres que me definen mis 12 arcos, que al final tengo las 6 caras del cubo con mis 8 vértices y por lo tanto puedo ver como entre comillas a través de este espacio. ¿Ya? Entonces ahí como se ve en la imagen de acá, ahí tenemos, eso es lo que se llama un wireframe para ver como una especie de animación y eso se utilizó en Star Wars para ver dónde tenía que disparar Luke Skywalker, ¿cierto? Y achuntarle ahí al pequeño hoyito donde iba a destruir la Estrella de la Muerte. Entonces ahí ya se comienzan a utilizar plenamente, digamos, tecnologías de la computación gráfica en el desarrollo del cine. En el 80 se publica ya este algoritmo de Ray Tracing, que si bien es súper costoso, ya empieza a lograr este tipo de realismo. Imagínense cómo pasamos de aquí, del 77, trabajando con wireframes, al 80, a donde podemos ya ver este tipo de geometrías que son mucho más complejas, pero no solamente preocuparnos de la geometría, sino que también mucho de la luz, de la sombra, de la reflexión, de todo el tipo de algoritmos que son caros, sí, pero que igual vamos a ver aquí en el curso. Ya en el 82, en esta película Star Trek, The Wrath of Khan, ¿cierto? Se crea el efecto Génesis, una escena 100% computacional del impacto, que fue desarrollado por lo que luego se volvería Lucasfilm, ¿cierto? Y donde ya se ve una imagen de un mundo. Hoy en día esto lo hace un celular, ya, pero esto estamos hablando del 82. En el 89 yo no sé si, bueno, ustedes quizás no nacían todavía, no sé, probablemente no nacían. Ya vemos efectos mucho más avanzados en las películas. No sé si vieron El Abismo de James Cameron. Esta película que aparece esta imagen aquí
esto se suponía que era agua. Entonces esto era como una especie de, entre comillas, serpiente de agua que se iba desplazando a través de una, una nave submarina, ¿cierto? Y entonces las personas podían interactuar con esta agua que imitaba, podía imitar, por ejemplo, en esta escena se puede ver que intenta imitar el rostro de la actriz que está acá. eh, y ese efecto de agua en la película, bueno, sobre todo para ese tiempo, se veía increíblemente real. Bueno, ahí también nos podemos dar cuenta que hay gente en el mundo del cine, el mismo James Cameron, que fue el que dirigió Avatar, que es mucho más reciente, que esa sí la deben haber visto, pero ahí también tenemos un mundo ya completamente digitalizado, en donde los actores están, no sé si el 100% del tiempo con una pantalla verde atrás solamente actuando, y con muchos sensores que reconocen los movimientos del cuerpo, las expresiones de la cara, y a partir de eso luego se pasa todo a algo computacional. Pero sin avances como este que está aquí, del 89, no hubiésemos llegado ahí. Fíjense, aquí nace el JPG, que es Joint Photographic Expert Group. De ahí viene el nombre, por eso algunos le llamaban JPG. Y finalmente ellos fueron los que definieron este estándar que se utiliza hasta el día de hoy. En el 93 sale el primer juego de disparo en primera persona, el Doom. Ya luego aquí ya estamos derechamente en el mundo de las consolas. Cuando se empiezan a lanzar PlayStation, las nuevas partes de tarjetas gráficas, ¿cierto? Como esta que está aquí, que luego van a empezar a convertirse en las grandes empresas que conocimos hoy en día, pues, la Nvidia y la ATI. Pero son gracias a personas que trabajaban ya en estos años en esa área que hoy en día tenemos ese tipo de tarjetas. Ahí se lanza otro juego y aquí se lanza Maya. No sé si alguien ha escuchado hablar de Maya alguna vez. Maya es como un software CAD, pero que es súper poderoso. Y que por supuesto hasta el día de hoy ha seguido avanzando y sirve para hacer animaciones, digamos, de películas profesionales y cosas de muy alta calidad. De hecho, bueno, yo soy fanático de South Park y South Park está hecho en Maya. Y de hecho South Park creyó cuando partieron básicamente en el 97, dijeron, oye, parece que Maya es el futuro. Y todas esas animaciones que parecieran que estuviesen hechos con papel lustre o cartón, están hechos sobre Maya, pero para que Maya simule la textura de como si fuera un papel lustre o cartón. Ya, buscan ese efecto, como que si hubiese sido una animación hecha a mano. Cosa que es imposible porque South Park, bueno, cuando estábamos en modo presencial, ellos lanzaban, ¿cómo se llama? Un capítulo, se demoraban una semana en hacerlo. Entonces, por ejemplo, ellos ya sabían que el próximo miércoles, por decirles algo, tenían que estrenar un nuevo capítulo, y hoy día que es martes ya se ponían a pensar y a reflexionar en la idea creativa de qué se iba a tratar el capítulo. Quizás a veces tenían algunas ideas y todo, pero realmente era una semana intensa de trabajo en donde ya cuando quedaban los últimos 3 días o incluso 2, la gente que tenía que trabajar con Maya en animación, bueno, tenía que trabajar 24 horas seguidas. Eh, y olvídense de las máquinas que tienen esos tipos de South Park. Tienen unos clúster pero gigantescos para esta animación, porque en realidad cuando uno está trabajando en la animación, en el mundo ficticio, o sea, en un modelo rápido, está trabajando muchas veces con wireframes, lo que les había comentado anteriormente, como si fuera un alambre. Trabaja con los alambres porque eso el computador lo puede procesar súper rápido y que la animación se vea real cuando yo muevo una mano o cuando salto o todo ese tipo de cosas. Pero luego cuando yo ya le quiero dar textura a cada una de esas cosas, cuando le quiero dar sombra, luz, todo ese tipo de cosas hace que los recursos computacionales sean realmente carísimos, pero carísimos. Y por lo tanto tienen que tener máquinas súper grandes y me refiero a que
no solamente que yo tenga una máquina personal grande, sino que un clúster. Tienen una burrada de computadores conectados, digamos, con una capacidad computacional enorme, que cuando yo ya terminé como animador de trabajar aquí solito, dije, ok, ya terminé mis escenas, se las envío a esta gran máquina, y esa gran máquina se preocupa de procesar toda la parte que les dije anteriormente, las texturas, los colores, las sombras, las luces, las reflexiones, todo ese tipo de cosas. Y le estoy hablando de que, por ejemplo, muchas veces para hacer 1 minuto de animación uno necesita 1 hora de cálculo de un computador grande. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que me refiero con trabajar con máquinas realmente pesadas, digamos, para resolver todos estos problemas gráficos y que se vea real. ¿Ya? 95, PlayStation, de ahí muchas consolas por todos lados, ¿cierto? 2004 sale Warcraft. Y de ahí más y más y más consolas. Luego el 2007 hay un gran salto que es cuando comenzamos a hablar de CUDA. No sé si alguien ha escuchado CUDA anteriormente. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Bueno, CUDA es algo que nos permite aprovecharnos de la tarjeta gráfica para hacer cosas que no necesariamente son gráficas. ¿Ya? Básicamente efectivamente, como lo dijo Sebastián ahí, es para usar la GPU para la computadora. Entonces, cuando vayamos entrando un poquito más en detalle en la parte teórica del curso, eh, les voy a contar un poco más que en el fondo la GPU, como les dije rápidamente recién, es como que yo tuviera muchos procesadores, en vez de los, no sé, 4 cores que tiene mi máquina en CPU. Pero estos core, o sea, estos core chiquititos de la GPU no son tan capaces de resolver cualquier problema, sino que están optimizados para ciertos problemas. Pero lo que nos permite hacer CUDA es hacer como una especie de transformación del problema. ¿Para qué? Para aprovecharnos de todas las capacidades de la GPU y resolver problemas que tienen un alto grado de paralelismo. Al fin de cuentas, eso es lo que nos permite resolver la GPU. Es como que yo tuviera mucha gente que quizás no es la más inteligente, pero que puede hacer la misma actividad todos juntos, al mismo tiempo y muy rápido. Y también muchas veces, quizás yo tiré, por ejemplo, 100 cálculos, pero de esos 100 cálculos solo 50 me van a servir. Y los otros los voy a descartar porque en realidad fueron casos que no eran necesarios, pero por la arquitectura que tiene la GPU, me conviene mucho más tirarle toda la carga a la GPU para que todos resuelvan así en un paso y luego yo descarto las soluciones que no me interesan. Entonces, CUDA es una de las por así llamarlo, muy entre comillas, como una interfaz que nos permite aprovecharnos de la GPU para resolver otros problemas computacionales que no tienen que ver necesariamente con gráfica. Y de ahí, bueno, más juegos y más consolas, y hoy en día, básicamente lo que hemos seguido haciendo, bueno, hasta con la Play 5, digamos, hemos seguido perfeccionando toda esa infraestructura, explotándola aún más. Así que eso, yo creo que, a ver, ahí hay un punto más que también es relevante y que cuando hablamos de paralelismo, eh, no sé si todo el mundo lo sabe, pero en realidad uno de los grandes problemas que tenemos es el calor, la temperatura. Eso es lo que hoy día nos mata. Esa es el principal problema de la computación es el calor. Ya se habrán dado cuenta cuando están con su celular que de pronto si empiezan a usarlo en exceso se calienta. Lo mismo su computador si lanzan un proceso que es muy pesado, el ventilador empieza, digamos, ahí a andar a toda marcha. Y eso es una máquina nomás. Este es un solo notebook o un solo celular. Imagínense qué es lo que pasa cuando yo tengo un clúster, es decir, torres y torres y torres y torres de computadores, una al lado de la otra, y ¿cómo se llama? Y lanzo un proceso que es muy complejo.
la cantidad de calor que genera eso es pero inmensa. Y resulta que los computadores cuando ya están trabajando con mucho calor, como son circuitos, al final algunos se van a empezar a derretir, los cables van a empezar a dejar de funcionar de forma óptima. Entonces, hoy en día, el gran problema que tenemos para hacer computación paralela de alto impacto, o sea, con muchas máquinas, es cómo disipamos el calor. Yo en el 2014 tuve la oportunidad de irme a hacer una pequeña pasantía a la Universidad Politécnica de Cataluña, que está en Barcelona, y allá tenían, en ese momento era el segundo clúster más grande de Europa, el segundo computador más grande de Europa para hacer cálculos de alto rendimiento. Y lo tenían instalado en una iglesia súper antigua, de estas que eran súper heladas. ¿Por qué? Por lo mismo, por la temperatura. Así ahorraban en aire acondicionado. Y de hecho, era tanto el costo que les consumía mantener ese clúster, ¿cómo se llama?, frío, que a fin de cuentas se echaban, creo que era 1 millón de euros en electricidad al año. 1 millón de euros en electricidad de aire acondicionado para ese clúster. Entonces, ese es uno de los grandes problemas y de hecho el siguiente clúster que ellos iban a hacer ya no iban a ser de CPU, dijeron no, esto no escala bien, entonces vamos a hacer un clúster de GPU. Y la GPU igual se calienta, pero son más chiquititos, es más fácil al parecer mantenerlos mejor refrigerados. Y si bien no son procesadores tan poderosos como hay tantos, entonces uno se puede dar el lujo de pedir soluciones que al final no le van a servir, pero no importa porque también van a salir las que sí me van a servir. Entonces ahí tenemos, digamos, un gran futuro, digamos, en la computación gráfica, en la explotación de la GPU, para resolver problemas que son realmente complejos. Así que eso, espero haberlos motivado. Mañana ya empezamos a ver inmediatamente ya la materia. Y eso, como les dije, tanto esta clase como todas las que vienen más adelante, yo las voy a ir dejando grabadas, así que si alguien no puede asistir a la clase, después va a poder ver el video. Y eso. Nandi, dime. Sí, las presentaciones del paper las hago al azar. Ah, ya. Ok. Bueno, ok. En tu caso, ¿hay un día que sí puedes o no asistir a la cátedra? Los miércoles. Ya, ok. Perfecto. Sí, Entonces, a mí también me hace tope los miércoles. ya. Un Las, ramo del pers- profesor Mendoza. las personas que tengan restricción entonces de tope me avisan y quedan excusadas ese día y ahí yo les digo cuándo. Martes y miércoles el mismo horario, el actual, de 3:50 a 5 de la tarde. Sí. Eso, así que, no sé, ¿alguien más alguna duda? Bien, pues, entonces yo voy a dejar de grabar, dejar de compartir y dejar de grabar.